Bueno, vamos a arrancar si les parece todo. Entonces, confírmeme, o Yanni, confirmame si se está viendo bien la pantalla. Y arranco entonces. Perfecto, muy bien. Bien. Dale, Bueno, como bienvenidos quieras, a Mica. todos. Dale, gracias. Bienvenidos a todos. Este es un webinar sobre lead magnets. Mi nombre es Mica, como dijo Yanni. Y vamos a estar hablando sobre qué es esto de los lead magnets, que es una herramienta muy popular, pero quizás poco explorada en algunos negocios B2B. Primero me presento, mi nombre es Mica, soy consultora en marketing digital, como dijo Yanni. Soy miembro de BNI Acción. Este webinar está organizado en conjunto a BNI. Y soy miembro de uno de los grupos. Si alguno de los visitantes al webinar está interesado en saber de qué se trata esto de BNI, me puede escribir, lo charlamos. Desarrollo de 2012 estrategias de marketing y modelos de negocio para incentivar el crecimiento de marcas, y tengo una agencia de marketing que se llama Agencia IES y una marca de capacitación en marketing y negocios que es Escuela Click. Bien, vamos a empezar entonces en el contenido de este webinar. ¿Qué vamos a hablar en este webinar? Vamos a hablar primero sobre embudos de marketing. ¿Qué es esto del lead magnet? ¿Qué es un lead magnet? ¿Cuáles son las opciones de lead magnets que tenemos? ¿Cómo implementarlos? ¿Y qué es esto de la generación de una batería de contenidos para hacer una buena estrategia de lead magnets? Entiendo que todo hasta ahora va a parecer chino, son todas palabras quizás para muchos nuevas, así que no se preocupen que vamos a ir explorando cada uno de estos términos a lo largo del webinar. Bien. Como dije, para muchos seguramente el término lead magnet sea completamente desconocido, así que vamos a ir un poquito más atrás. Vamos a empezar por lo primero. ¿Cómo conseguimos nuevos clientes y cómo retenemos a los clientes que ya tenemos? Son dos preguntas que la verdad la mayoría nos hacemos constantemente si tenemos un negocio, ¿bien? Es muy importante conseguir clientes nuevos, pero también es muy, muy importante retener a los clientes que ya tengo, ¿bien? No es un tema de este webinar, digamos, pero la fidelización de clientes es una estrategia que siempre tenemos que tener. Fidelizar a un cliente o un cliente fidelizado es mucho más probable que nos compre que un cliente nuevo, así que a tenerlo siempre presente. ¿Cómo hacemos para cautivar, digamos, a estos nuevos clientes o a los clientes que ya tenemos? Lo que tenemos que hacer es generar confianza. La gente compra confianza, la gente no compra porque sí, no compra cualquier producto o no compra cualquier servicio. Primero necesita que le demos confianza, ¿bien? Entonces la confianza que nosotros le vamos a dar a nuestro potencial consumidor es una construcción a mediano y largo plazo. Y la mejor forma de lograrla es a través de dar valor, ¿bien? La confianza no se genera vendiendo. Yo no le genero ningún tipo de confianza a un potencial cliente si le digo simplemente, cómprame, o mira qué lindo mi producto, o mira qué lindo mi servicio. No le estoy dando ningún argumento válido para que esa persona ahora empiece a confiar en mí, ¿bien? Entonces, no vamos a quedarnos solamente con la venta. Acá entra un concepto que es bastante conocido en el marketing digital, pero seguramente nuevo, como el de lead magnets para muchos, que es el de user journey o recorrido del usuario. ¿Qué es esto del recorrido del usuario? Nosotros tenemos un punto A, que es donde está el usuario en un inicio, y un punto B, que es a donde queremos llevar al usuario, ¿bien? El punto B por lo general es la compra o la fidelización. Entonces, entre que nos conocen y nos compran, el usuario va haciendo un montón de pasos, ¿bien? No es que desde el día que nos conocen ya nos compran, eso es completamente falaz y lo tenemos que tener súper presente para nuestras estrategias de marketing. Si nosotros vamos directamente a venderle al usuario, es poco probable que lo logremos, porque como decía recién, no le estamos dando ningún tipo de confianza. No hay argumento más que mi producto, te juro que está bueno, para que el usuario lo termine comprando. Entonces tenemos que saber que el usuario va a hacer un recorrido del punto A al B, y nosotros tenemos que no solamente respetarlo y entenderlo, sino que fomentarlo. O sea, no vayamos en contra de ese recorrido que hace el usuario, sino que por el contrario trabajemos con ese contenido. Acá entra entonces el primer concepto del cual dijimos que íbamos a hablar, que es esto del embudo de marketing, que es algo que se nombra por todos lados. Si ustedes siguen cuentas de marketing o si estuvieron estudiando sobre marketing, seguramente lo van a haber escuchado. ¿Qué es esto del embudo? Es lo mismo, estamos hablando del user journey o del recorrido del usuario que tiene que hacer antes de terminar generando una acción concreta de compra.
vamos a tener, o lo podemos dividir en 3 etapas, pero sepan que un embudo de marketing puede tener infinitas etapas, pero en líneas generales tenemos una primera instancia, que las siglas son TOFU, o en inglés Top of the Funnel, que es, digamos, cuando el usuario nos conoce. En este caso puse un ejemplo numérico, imaginemos que 10.000 usuarios me conocen, ¿bien? Y es como la masa crítica con la que yo empiezo a trabajar, el origen de todo lo que va a venir después. Después tenemos una etapa intermedia, las siglas son Middle of the Funnel, que es el medio del embudo, donde se construye realmente la confianza, ¿bien? Este es el corazón de un embudo de marketing. Y por último tenemos el Bottom of the Funnel, o BOFU, según su sigla, disculpen, voy a volver, que es donde terminan realmente comprando los usuarios. Fíjense que de paso a paso, obviamente esto se va achicando. No todos los usuarios que me conocen, no estos 10.000 usuarios que me conocen acá en esta primera instancia, pasan a un segundo paso. Por ejemplo, en este ejemplo puse 400 usuarios que interactúan con mis publicaciones en redes. No todos los usuarios que me ven en redes interactúan conmigo, y no todos los usuarios que interactúan conmigo terminan comprando. Obviamente este es un ejercicio de embudo súper simplificado, ya vamos a ir viendo cómo se robustece este recorrido del usuario, pero en líneas generales esta es la madre de todo, digamos. Tengo una masa crítica con la que empiezo y me conoce, luego solo algunos pasan a una segunda instancia donde eligen hacer algún tipo de interacción conmigo, y por último, una proporción mucho más pequeña termina comprando, ¿bien? Entonces, como decíamos, en el medio es donde nosotros generamos confianza, y la confianza se construye a través de dar valor. ¿Qué es esto de dar valor? Bueno, yo, por ejemplo, soy consultora en marketing, trabajo con empresas, consulto a empresas, pero en mis canales, en mis redes sociales, doy videos y enseño a la gente a hacer distinto tipo de cosas. Enseño a la gente a hacer su publicidad en Facebook, enseño a la gente, o en Instagram, enseño a la gente a llevar su estrategia de venta en Mercado Libre, por ejemplo. Doy distintos tipos de contenidos de valor que uno podría decir, sí, eso compite conmigo, porque la persona que está viendo eso, si lo hace él, quizás no me contrata. Está perfecto. Uno no está compitiendo con uno mismo cuando da contenido de valor. Lo que pasa es que el usuario que quiere capacitarse en Internet, si no va a ver mis videos, va a ver el video de otra persona, eso seguro. El usuario que se quiere capacitar y quiere hacerlo de forma independiente, va a capacitarse, no importa que yo le dé el contenido, no, va a encontrar a otra persona que se lo enseñe. Entonces, esto de dar valor a través de redes sociales, de YouTube, de distintos canales, no es una competencia con nosotros mismos, porque en realidad el usuario que lo quiere hacer por sí solo lo va a hacer. Ahora, ese usuario, por ejemplo, yo imaginemos que soy contadora y hago un video sobre cómo darme de alta en el monotributo, ese usuario que vea el video y en el medio no pueda seguir haciendo el monotributo porque se traba, porque no tiene tiempo, porque se da cuenta que era mucho más difícil de lo que creía, me va a tener a mí en mente a la hora de dar de alta su monotributo, no va a tener en mente a otro contador. O es más probable que me tenga a mí en mente que a otro contador, porque yo ya le mostré que yo sé de lo que hablo y yo sé dar de alta un monotributo. Él ya lo vio, este usuario ya lo vio en los canales. Entonces, llevándolo un poco más a lo concreto, o tratando de relacionar un poco más esto del embudo de marketing con el core de este webinar, que son los lead magnets. ¿Dónde entra entonces el lead magnet, este imán de datos, en este embudo del cual estamos hablando? Vamos a ver que, siguiendo el mismo embudo que estábamos viendo hace unos charts, en este primer caso, por ejemplo, tenemos 10.000 usuarios que ven mis publicaciones en redes. Este es contenido de valor 100% gratis, ¿bien? Ese contenido es para generar comunidad. Este es el contenido que subimos a Instagram, que subimos a historias, que subimos a YouTube. Es un contenido que hacemos, entre comillas, por amor al arte, no le pedimos nada a los usuarios, y lo que hace es empezar a generar esta masa crítica de audiencia que nosotros necesitamos para empezar a alimentar nuestro embudo de marketing y empezar a incorporar usuarios que empiecen a hacer ese recorrido del cual venimos hablando, del punto A al punto B. Bien, en una segunda instancia voy a dar un webinar, estoy dando un ejemplo, bien, voy a dar un webinar como por ejemplo este. Entonces, de esos 10.000 usuarios, van a solamente 400 usuarios asistir al webinar. Acá sigo dando contenido de valor de la misma manera que estaba dando contenido de valor en esta instancia, en mis redes sociales,
Y la diferencia es que, si bien sigue siendo gratis para el usuario, le voy a pedir los datos a cambio. Bien, yo estoy organizando un webinar y ese webinar para el usuario poder asistir, va a tener que dejarme su nombre, su apellido, su mail y X otros datos que nosotros necesitemos sobre ese usuario. Y si después le vamos a vender del tipo de contenido que recibieron en ese webinar, y van a terminar comprando. ¿Bien? ¿Por qué me terminan comprando? Porque ahora confían en mí y ahora ven que lo que yo estoy dando o que del contenido del cual yo estoy hablando sé. Soy una persona calificada para vender ese producto. Este corazón del webinar, no, del embudo de marketing es lo que llamamos lead magnet. Digamos, lead magnet significa imán de datos y no es más que un producto que vendemos, entre comillas, a cambio de los datos del usuario al que le estamos hablando, ¿ok? Es un contenido, digámoslo, semi-gratuito, el usuario no está erogando dinero, ¿ok? Pero sí está dejando algo a cambio que son sus datos. Y un usuario que deja sus datos para un webinar mío, para un webinar de ustedes, o para otro lead magnet de ustedes, ahora vamos a ver qué opciones hay, es un usuario que es mucho más probable que termine comprando un producto de ustedes. Entonces, volvamos a lo que decíamos al principio. No hay que ir en contra de este recorrido del usuario, o no es lo ideal ir en contra de este recorrido del usuario, y querer desde el primer momento ir como a los sopapos y querer venderle a alguien que recién nos está conociendo. No, respetemos este recorrido del usuario para tener como un poco más de argumento a la hora de querer venderle algo a alguien, a uno de nuestros usuarios. Entonces, está claro que tener los datos de un usuario es una herramienta muy válida, muy buena, para querer venderle algo, ¿ok? Puede ser por WhatsApp, puede ser por mail, puede ser por teléfono. Sin esos datos es poco probable que le terminemos vendiendo, sobre todo si vendemos servicios. Esto es muy importante para la venta de servicios y súper importante para los negocios B2B, ¿bien? Entonces, ¿qué es más probable? Que un usuario me diga, o que un usuario me deje sus datos y yo le digo, déjame tus datos para que te venda mi producto, o que es más probable que le diga, déjame tus datos porque voy a dar una clase magistral gratuita sobre cómo rediseñar los espacios de tu casa sin gastar un centavo. Imaginemos que ahora soy diseñadora de interiores, ¿no? Es mucho más probable que el usuario me termine dejando sus datos si yo le prometo que le voy a enseñar algo, no simplemente le digo, déjame tus datos para que mañana mi vendedor te llame y te intente vender algo de todo lo que tenemos en cartera. Es mucho más probable que me lo deje si yo le digo, no, te voy a dar contenido gratuito, te voy a dar contenido de valor, no vas a gastar un peso, si querés diseñar tu casa vos solo o vos sola, lo vas a poder hacer sin problema, déjame tus datos. Bueno, listo, perfecto, te lo dejo, nombre, mail, apellido, lo que quieras. El dato es exactamente igual. O sea, el dato que me deja en un caso o el dato que me deja en otro caso es exactamente el mismo. Pero ahora tenemos el plus de que la persona que me dejó el dato para, por ejemplo, que le dé una clase magistral gratuita sobre cómo rediseñar los espacios de su casa sin gastar un centavo, ahora además confía en mí. ¿Se entiende esto? Trabajando con un lead magnet, con un imán de datos, no solo es más probable que el usuario me vaya a dejar su nombre, apellido, mail y teléfono, sino que además le estoy dando argumentos para que confíe en mí. En este caso solamente le estoy diciendo, déjame tu nombre, apellido y rogale a Dios que lo que yo te vaya a dar te sirva. Y en este otro caso le estoy diciendo, déjame tus datos de apellido, tu nombre y apellido, fíjate lo que hago, y bueno, después si te gusta me contratás, pero por lo menos tenés la garantía de que ya sabes cómo trabajo o qué es lo que hago. Entonces después sí, obviamente vamos a querer en alguna instancia venderle algo a un usuario. Acá no estamos hablando de dar contenido porque sí, seguro después lo vamos a querer contactar. Pero lo podemos hacer porque tenemos el dato del usuario, ¿bien? No podríamos hacer una estrategia de venta directa, no podríamos llamar a nadie si no tenemos su teléfono. Lógica pura, ¿bien? Entonces, vamos a recapitular toda esta bajada infinita de contenido que estoy haciendo. ¿Qué es lo que tenemos que tener de un usuario para venderle los servicios? Sus datos. ¿Cómo voy a conseguir sus datos? A través de un lead magnet. Acá llegamos al corazón, digamos, de la charla. Esto es lo importante, saber
cuál es el dato del usuario, porque eso nos va a permitir entonces sí poder contactarlo. Bien, esperen un segundito que se me cerró. Bien. Bien, entonces ahora vamos a hablar de ideas para hacer lead magnets. Ya sabemos que un lead magnet es este producto que voy a estar dando de forma gratuita, pero el lead magnet no es solamente un webinar, ¿bien? Es cualquier producto que haga al usuario dejarme sus datos. Y acá es donde hay que ponerse un poco más creativos y pensar qué es lo que podemos dar. Bueno, ya sabemos que un webinar o una masterclass podemos dar. Pero otro tipo de lead magnet podría ser una asesoría o una auditoría gratuita. Hay muchísimos servicios, contadores, por ejemplo, que hacen auditorías gratuitas, personas que se dedican a lo que yo hago también, por ejemplo, que son consultores en marketing, dan asesorías gratuitas. Si son arquitectos y por ejemplo, se dedican al interiorismo, pueden dar también asesorías gratuitas. O sea, este tipo de asesorías o este tipo de lead magnet es adaptable a muchos negocios distintos. Podemos también tener como lead magnet papers y estudios. Si ustedes tienen una marca corporativa o una marca muy profesional, una marca de estudio, pueden brindar estudios, pueden brindar papers, digamos, informes que hayan hecho marcas calificadas o que hayan preparado ustedes también, y que los usuarios lo obtengan a través de dejar sus datos, ¿bien? Pueden también utilizar planillas de Excel, disculpen, planillas de Excel como lead magnets. Pueden hacer, por ejemplo, planillas de Excel sobre, en marketing se utiliza planificación de redes sociales, entonces tienen como lead magnet una planilla de planificación. Pueden tener planillas, por ejemplo, de organización de eventos. Si se dedican a la organización de eventos, podrían tranquilamente estar ofreciendo lead magnets sobre esto. Pueden dar herramientas descargables como lead magnets. Bien, hay un montón de opciones. Quienes tengan aplicaciones, por ejemplo, si desarrollan aplicaciones, son como también lead magnets. Templates de diseño, si son diseñadores, van a poder brindar templates gratuitos, templates en Canva o en Photoshop o en Illustrator, digamos. Hay un montón de ideas que ustedes pueden aplicar como lead magnet para poder conseguir los datos de los clientes, ¿bien? Pueden armar guías de, a ver, por ejemplo, ¿de qué podría ser una guía? Pueden armar guías de cómo hacer una buena compra en el supermercado, no sé, estoy inventando, les digo cualquier cosa, pero la verdad es que pueden hacer de todo, pueden dar cursos, pueden dar eventos online, que ahora con la virtualidad, la verdad es que se llenó de eventos online, pueden generar ebooks, pueden hacer checklist, el checklist para antes de irte de viaje, si son una agencia de turismo, pueden generar pruebas gratuitas, como por ejemplo hacen un montón de aplicaciones, dan pruebas gratuitas para que los usuarios se fijen de qué se trata la aplicación y luego si les terminan de convencer, la compren, pero en el medio dejaron sus datos y seguramente esa empresa le empiece a mandar mails. Pueden hacer demos. Si tienen una empresa de tecnología, es muy habitual que den demos, y acá esto es importante. No regalen la demo, no suban la demo simplemente a su página web, sino que pidan los datos a cambio, porque esa persona que está viendo la demo es un potencial comprador, ¿bien? Nunca den o traten de no dar estos lead magnets tan sólidos sin un dato a cambio, ¿bien? Dejemos como el contenido de valor, pero un poco más efímero para las redes sociales, y aquel contenido que es un poco más robusto, que es un libro, que es un checklist, que es un documento descargable o que es una masterclass o un webinar, sí, siempre quédense con el dato, ¿bien? No se olviden de pedirle el dato a los usuarios. Esto es súper importante. Bien, perdón, ¿cuál es la diferencia entre un webinar y una masterclass? La verdad, en la práctica no hay ninguna diferencia. Es la realidad. Te podría decir que el webinar está pensado entre panelistas y una masterclass es algo más rápido. La verdad es que no hay ninguna diferencia. Es exactamente lo mismo. Pero utilizo los dos, o para mí es exactamente lo mismo, utilizo los dos nombres como para que se les prendan distintas las paritas. Van a ver que hay webinars y masterclass por todos lados. Pueden hacer test también, por ejemplo, descargar este test para saber, no sé, qué tipo de planta sos. Entonces la persona te deja sus datos y se descarga un test.
Y obviamente otro tipo de lead magnet posible son los descuentos y beneficios o envíos gratuitos. Este es un lead magnet un poco más cerca del punto B. Vieron que hablábamos que en el recorrido del usuario tenemos del punto A al punto B. Bueno, ya cuando el usuario quiere un descuento, un beneficio, un envío gratis, está más cerca de comprar. Entonces posiblemente este no sea un lead magnet ideal para aplicar al principio del embudo, sino que es más un lead magnet para terminar de cerrar la venta. Le decís eso al usuario, ese usuario está mucho más cerca de comprar algún producto. Es más, se puede hacer un descuento, por ejemplo, un descuento solamente para, no sé, esta remera. Entonces, si el usuario te deja ese dato, vos ya sabés que a ese usuario le interesa esta remera. Y después le vas a mandar por mail o por WhatsApp la promoción de esta remera, ¿bien? Algo bien específico. Esto es importante también. Ustedes pueden hacer lead magnets más amplios y empezar a hacer lead magnets más de nicho, más apuntando a un servicio o a un producto puntual que ustedes tienen. Y eso también es parte del embudo, o sea, no es que solamente pueden utilizar un lead magnet en el embudo, pueden utilizar varios. Tengan en cuenta que, según estudios, una persona te tiene que ver por lo menos 7 veces antes de comprarte. Entonces tenemos un montón de oportunidades de hacer lead magnets con los usuarios. No es que podemos usar uno solo y listo. Una estrategia puede tener varias instancias donde les pedimos los datos, ¿bien? Un segundo. Bien. Ya estuvimos hablando sobre lo conceptual de los lead magnets. Ya sabemos que hay un embudo, ya sabemos que hay un recorrido que hacen los usuarios, y ya sabemos que en algún punto le tenemos que dar contenido de valor gratis a cambio de sus datos. Ahora, ¿cómo se ejecuta una estrategia de lead magnets? Porque estamos, si no, nos quedamos siempre en el plano de la teoría y no hacemos la bajada a algo concreto. Lo primero que tenemos que tener para un lead magnet o para una estrategia de lead magnets es convocar. Bien, la convocatoria es fundamental para que el lead magnet no lo termine viendo o consumiendo o descargando solamente tu familia y tus amigos, porque se supone que el lead magnet es para terminar vendiendo. Entonces lo que tenemos que hacer es convocar. Lo ideal es que nosotros hayamos construido una audiencia, como hablábamos en el chart de embudos, una audiencia tal, una masa crítica que a nosotros nos permita convocar a esta audiencia necesaria para nuestro lead magnet. Pero no se olviden nunca de esto, porque es sumamente normal hacer un lead magnet espectacular, escribir un libro de la hostia para que te funcione el lead magnet, y después de la convocatoria nadie se acuerda. Entonces obviamente nadie se entera de ese lead magnet que hiciste, de esa maravilla, ese libro espectacular que escribiste, y nadie te va a dejar sus datos. Cuando piensen una estrategia de lead magnet, no pueden olvidarse de la instancia de la convocatoria, porque podés tener el mejor webinar del mundo, que es lógica, si nadie se entera de que lo vas a dar, nadie va a asistir, ¿bien? La segunda instancia de una estrategia de lead magnet es el formulario. Esta es la transacción con el usuario, es el pago del usuario. Esta es la parte más técnica de, digamos, de la estrategia, y es el motivo por el cual ustedes están haciendo este lead magnet, para que los usuarios completen ese formulario. El tercer paso de una estrategia en un lead magnet es la entrega. Ok, yo ya convoqué y el usuario ya me dejó sus datos. Así que ahora yo le tengo que dar ese producto por el cual dejó sus datos. ¿Cuál es ese producto? Lo que vimos, asesoría gratuita, o tengo que brindar este webinar, o le van a mandar por mail el ebook o el checklist que hayan hecho, digamos, el lead magnet que hayan diseñado. Y por último, recontra importante, y lo que la mayoría de las empresas no termina haciendo, o muchas de las empresas no terminan haciendo, es un seguimiento. Bien, yo estoy consiguiendo un montón de datos, no para guardarlos en una cajita y dejarlos ahí y decir, che, mirá qué buena base de datos que tengo, sino que estoy consiguiendo todos esos datos para después querer venderlos. Es muy normal, muy habitual que las empresas generen estrategias de captación de datos y después no tengan ni los recursos, ni la cabeza, ni el tiempo, no lo tengan ni contemplado en su proyección de trabajo hacer algo con esos datos. De hecho, he conocido empresas que iban a exposiciones, a ferias, pagaban stands, juntaban un montón de datos y después no hacían absolutamente nada con esos datos. Y ese es un lead magnet caro, bien, no es un lead magnet económico ir a
ir a una feria. Así que no se olviden de hacer seguimiento a los datos que van consiguiendo. Es preferible que consigan pocos datos si todavía no tienen recursos para hacer un correcto seguimiento, no tienen que hacer un correcto seguimiento, pero que le hagan seguimiento a los 20 datos que consigan. Acá me están preguntando, ¿cómo hacer un seguimiento que no resulte pesado para los prospectos? Bien, súper importante tratar de hacer los lead magnets lo más orientados al target posible. Como decíamos recién, se pueden hacer lead magnets súper específicos de el descuento. Bueno, el descuento es muy obvio, ¿no? Pero el 25% de descuento en esta remera. Entonces yo ya sé que a ese usuario le interesa esta remera, no le interesa aquella zapatilla y no le interesa aquel buzo. Me dejó sus datos por esta remera. Entonces trataría de limitarme a ofrecerle el servicio por el cual me dejó sus datos. Eso es súper importante. Obviamente la frecuencia también, no vamos a estar escribiendo o llamando a los usuarios que nos dejaron sus datos todos los días, sino que los vamos a estar contactando quizás una vez por semana y puede ser en 3, 4 ocasiones, dependiendo del producto y dependiendo del rubro, obviamente, hasta que nuestro termómetro indique, ok, este cliente todavía no está listo para comprar, pero no por eso lo descarto. Es muy buena la pregunta para llegar a este tema. Un usuario que me deja su dato, pero después no termina comprando, vuelve o puede volver a entrar de nuevo al embudo. Entonces yo a ese usuario le tengo que seguir llegando con contenido de valor gratuito en redes sociales y le tienen que seguir llegando otras propuestas de lead magnets mías en un futuro. Porque cuando un usuario vuelve a suscribirse a un webinar mío, o un usuario vuelve a dejarme sus datos para descargar un ebook que yo estoy haciendo, está reactivándose. Ese usuario me está diciendo, ok, yo volví para atrás en el embudo, pero ahora caminé un poquito más. Entonces un usuario que me deja sus datos una vez, quizás no me compre, pero vuelva a dejarme sus datos y vuelva a dejarme sus datos y en algún punto sí termine comprando. Así que eso es importante, respetar que el recorrido del usuario no es lineal, casi nunca es lineal, sino que los usuarios vuelven y vuelven y vuelven a meterse en el embudo hasta que un día dicen, sí, ¿sabes qué? Sí, voy a terminar comprando. Bien, continuamos. Esta parte del formulario, al ser la técnica, la parte técnica, yo sé que a veces genera como un poquito de freno, o sea, los que nos dedicamos a dar servicios sabemos hacer lo que sabemos hacer y cuando tenemos que ejecutar alguna cosa técnica decimos, no, no sé cómo hacerlo. Entonces, ¿qué es esto del formulario? ¿Qué alternativas tenemos a la hora de generar un formulario que vaya juntando los datos de los usuarios que me van dejando por mis lead magnets? Bien, en un escenario ideal, vamos a tener un formulario en una landing, en una página, digamos, de nuestra web, con los correspondientes automations. Quizás todas estas palabras landing y automations les parezcan chinos, así que vamos a ir viendo de qué se trata. Si ustedes tienen un sitio web, en WordPress, en Wix, en tienda nube, en distintas plataformas, o lo tienen directamente hecho en HTML, todas esas opciones permiten embeber un formulario y todas esas opciones permiten customizar un formulario. ¿Qué significa todo esto que estoy diciendo? Todas estas opciones permiten meter un formulario y que elijas cuáles son los datos que les querés pedir a los usuarios. Entonces, por ejemplo, yo voy a diseñar una página en mi sitio web que sea para descargar el ebook sobre recetas que se pueden hacer con, no, qué sé yo, con tomate, y le voy a pedir a la persona nombre, apellido, email, nada más. Entonces esa persona va a entrar a mi sitio web y va a completar el formulario. ¿Y qué es esto de automations? Ustedes seguramente se habrán anotado un montón de lead magnets, quizás hasta hoy sin saber que eran lead magnets, y en el momento que se terminan de anotar, les llega automáticamente un mail que dice, felicitaciones, te suscribís, este es tu recetario sobre qué hacer con tomates. Y después te siguen llegando otros mails. Gracias por adquirir el recetario de cómo cocinar con tomates, o por ejemplo en el caso de un webinar, no te olvides de asistir al webinar. Todos esos mails automáticos son automations que se configuran. Obviamente ustedes recibieron un mail de Janine Obando diciendo no te olvides de asistir a este webinar, y en realidad no estaba Jani atrás de la computadora escribiendo ese mail uno por uno. Es una automation que se le envía directamente. Entonces, si van a hacer un formulario y lo van a embeber en su sitio web,
está bueno que contemplen tener una herramienta, un enviador de mails que les permita hacer envíos automáticos a las personas que le están dejando sus datos, ¿bien? Si todo esto les parece como muy rebuscado, porque dicen, ok, yo tengo un sitio web, pero la verdad es que no sé cómo hacer el formulario y tal, o no tienen un sitio web, hay una alternativa o hay distintas alternativas para webinars, que es, por ejemplo, Zoom. Zoom te permite contratar un servicio donde vos pagas X cantidad de dinero mensual y te permite hacer los webinars, te permite tener el formulario, te incluye los automations. Entonces, si ustedes quieren hacer un lead ad en formato un lead magnet, perdón, en formato webinar y no tienen un sitio web, pero quieren invertir algo de dinero, Zoom puede ser una alternativa. Zoom como otras, hay otras plataformas, ¿bien? Incluso, volviendo un poco a este escenario que decíamos ideal de un sitio web, hay muchos enviadores de mail como Mailchimp, como Enblue, como Perfit, como Sendinblue, hay un montón de enviadores que te permiten, sin tener un sitio web, diseñar una landing, diseñar una página simplemente con el formulario, y después, obviamente, como estos sistemas son enviadores de mail, también te incluyen el envío automático de los mails posteriores. O sea, no necesitan solamente, o no pueden hacer lead magnets solamente si tienen un sitio web, sino que hay alternativas de plataformas que ya te venden como el servicio un poquito más enlatado para que sea más fácil. Y si lo quieren hacer como muy casero, súper 100% gratis, digamos, sin tener que poner dinero en la generación de la plataforma, pueden trabajar perfectamente con Google Forms. O sea, Google Forms es una alternativa que les permite a ustedes generar un formulario 100% customizable, donde los usuarios van a dejar sus datos, o por ejemplo Facebook Lead Ads, que es un tipo de publicidad que Facebook permite hacer, que también genera un formulario y los usuarios ahí van a dejar sus datos, y después van a tener que hacer un seguimiento manual de los registros, ¿bien? Así empezamos todos, haciendo formularios como podemos hacer, y manualmente, de forma artesanal, levantando esos datos que los usuarios fueron dejando y contactándolos uno por uno, ¿bien? Entonces, alternativas hay muchas. Van a tener que encontrar, digamos, la que mejor se adapte a su negocio en la actualidad. Seguramente empiecen por una estructura como más artesanal y más manual, y vayan migrando a estructuras un poco más robustas de lead magnets, ¿bien? Bien, ahora, ¿cómo podemos encarar esta estrategia? La estrategia sería ideal contemplarla desde arriba, ¿bien? Tener como una perspectiva macro de la estrategia del lead magnet que estamos generando. No hacer solamente un lead magnet, sino hacer una batería de contenidos en relación al producto que nosotros estamos queriendo vender, y obviamente en relación al lead magnet. ¿Qué es esto de la batería? Bueno, hace un rato veíamos el embudo, ¿ok? En este chart di vuelta el embudo para ver cómo vamos a ir de atrás para adelante, para entender cuál es la batería de contenidos que nosotros podemos generar en torno a un producto que queremos vender. Imaginemos que queremos vender un seminario de oratoria en empresas. Producto súper random, ¿eh? Yo no vendo esto, lo saqué de la galera. Entonces, ya sabemos que el último paso del embudo es este seminario. Recordemos que este embudo está dado vuelta, ¿ok? Pero quiero empezar de atrás para adelante para poder ir contando el cuento, para entender cuáles son los contenidos, esta batería de contenidos que tenemos que hacer. Entonces, yo lo último que quiero conseguir es venderle a una empresa un seminario de oratoria. Previo a esto, para poder venderlo, voy a hacer un lead magnet, que sea una masterclass para liderar reuniones virtuales de trabajo. Entonces pueden ser varias masterclass o una sola, digamos, puede ser una masterclass abierta a todo el público, por ejemplo a 100, 200 personas, o masterclass más chiquititas como para tener un vínculo con los asistentes, pero este es mi lead magnet. Acá es donde yo voy a conseguir los datos de los usuarios. Lo que pasa que, claro, habíamos dicho que para hacer una estrategia de lead magnet efectiva, tenemos que tener una etapa de convocatoria, ¿bien? Entonces, esta convocatoria la vamos a hacer con, por ejemplo, posteos en redes sociales sobre la masterclass. Ahora,
Si ustedes utilizan redes sociales, sabrán que no es tan fácil como hacer un post y que todo el mundo se registre. Vamos a tener que haber construido durante algún tiempo cierta audiencia. Entonces podemos generar visibilidad antes de esta convocatoria, de este paso intermedio que nosotros tenemos, por ejemplo, a través de Reels sobre tips para mejorar tu modulación, o podemos hacer un reel para relajarte antes de una reunión importante, o podemos hacer un carrusel sobre dinámicas de trabajo en equipo, o podemos hacer un Instagram TV o un video de YouTube sobre cómo preparar la voz para una charla larga. Fíjense que todos estos contenidos de visibilidad están apuntados a un target que podría estar interesado en mi masterclass, que podría asistir a mi masterclass y que eventualmente podría comprar mi seminario de oratorias para empresas. Entonces, volvemos al principio de la charla. Yo voy a estar dando contenido gratuito, sin pedir nada a cambio, para generar visibilidad del producto que yo estoy vendiendo en algún momento, y este contenido gratuito está 100% apuntado al tipo de persona que eventualmente va a comprar mi producto, ¿ok? No es que estoy generando visibilidad sobre cuál es la mejor receta para hacer un pastel de papa, porque a la persona que le gusta la mejor receta para hacer un pastel de papa probablemente no me compre un seminario de oratoria, y si lo hace es porque tuve mucha suerte, no porque haya hecho una estrategia en función de eso. Así que en esta batería de cocina, en esta batería de contenidos, vamos a pensar justamente cuáles son los contenidos que mi buyer persona o mi target podría querer consumir. Y por último, si queremos hacer una batería de contenidos bien amplia, podemos hacer un sondeo a través de historias. Este es un ejemplo, pero hacer un sondeo está bueno para entender si todo lo que vamos a hacer después sirve o no. A ver, idealmente yo les puedo decir, hay que hacer una investigación de mercado. La realidad es que el riesgo de hacer un lead magnet y que no funcione no amerita una investigación de mercado, porque el costo es menor a hacer una investigación de mercado. Pero sí podemos hacer un sondeo, bien, podemos utilizar nuestras redes sociales para interactuar con nuestra audiencia e ir preguntándole, por ejemplo, por historias podemos preguntar si se sienten nerviosos cada vez que tienen que dar una charla, o si sienten que deberían mejorar su modulación o su habla. Son todas preguntas que nos van a dar cuenta de si lo que estamos pensando en producir ¿tiene sentido o no tiene sentido? Quizás para no embarcarnos en un proyecto, en una batería de contenidos tan amplia, y también, no solo para no embarcarnos, sino también para empezar a generar movimiento en nuestros canales de comunicación acerca de un tema del cual después le vamos a estar mostrando cosas a los usuarios. Entonces yo hago un sondeo sobre cómo se sienten cuando tienen que hablar en público, hago un sondeo sobre cómo preparan la voz para dar una charla, o hago un sondeo sobre, suelen dar conferencias a personas, y entonces la gente empieza a interesarse, y la gente que se empieza a interesar en esos contenidos y empieza a interactuar y empieza a votar, Instagram va a interpretar que lo que yo estoy diciendo, o los próximos contenidos que yo vaya a publicar, a esa persona le pueden ser de interés. Entonces, si esa persona interactuó con mis historias en el sondeo que yo hice, después probablemente vaya a ver mis reels, después si ve mis reels, probablemente vaya a ver la convocatoria sobre la masterclass, si se suscribe a la masterclass va a asistir, y por último algunos de ellos van a terminar comprando mi producto. Entonces fíjense cómo empezando desde atrás para adelante, podemos desarrollar todo sentarse a pensar qué le podemos dar, pago y no pago, a una persona que queremos que nos compre. Ahora sí, damos vuelta el embudo, bien, y empezamos de atrás para adelante. Podemos empezar con un sondeo, como decíamos, después vamos a generar visibilidad, vamos a generar la convocatoria, recién después vamos a presentar el lead magnet, bien, que es esto de pedirle un dato cambio que lo estuvimos viendo, y por último le vamos a vender. No se queden solamente digamos, con el lead magnet, sino que traten de generar esta batería de contenidos, porque si no el lead magnet es muy probable que después o no lo descarguen mucho, o no vayan a tu webinar. Es importante trabajar en lo anterior. Así que como conclusión, y ahora pasamos un poco a las preguntas y respuestas, no vendan vendiendo, es muy difícil vender vendiendo, los usuarios necesitan confiar en lo que vos sabés, así que enfóquense en dar contenido de valor a su target, pero no lo regalen.
llévense siempre el dato de los usuarios, ¿bien? Bueno, ahora voy a contestar algunas preguntas. Acá tenemos algunas en el chat y ahora me voy a fijar si también hay en las preguntas. La primera que dice, José dice, comparto una experiencia, varias veces me interesó una información que se ofrecía y decía cliquear en descargar. Al cliquear apareció un formulario y me sentía medio traicionado y leía comentarios de otros que se sentían igual. Esto es importante, esto es interesante. Es, digamos, voy a traer a colación un tema que quizás es para otro webinar, pero la experiencia del usuario o el user experience, que también lo pueden encontrar así, es súper importante. Y la experiencia del usuario, una de las cosas que nosotros siempre tenemos que tener en mente es la cantidad de clics que va a hacer un usuario para terminar de ejecutar la conversión que nosotros estamos queriendo que ejecute. Por ejemplo, en el caso de José, José quería descargarse el lead magnet que le estaban ofreciendo. Nosotros tenemos que tratar de que José haga la menor cantidad de clics posibles para descargar el lead magnet. Entonces, para mí, esta empresa, en vez de solamente decir, haz clic aquí y recién que aparezca el formulario, podría haber directamente puesto el formulario y que el último botón sea suscribirse o descargar el formulario, pero traer el formulario al frente, porque en ese, digamos, es un doble beneficio. Por un lado, acorta el camino que tiene que hacer el usuario, porque no tiene que hacer clic, completar el formulario y volver a hacer clic, sino que solamente tiene que completar el formulario y volver a hacer clic. Nos ahorramos un clic que es la moneda de Internet hoy en día, los usuarios quieren hacer la mínima cantidad de clics posibles, y además la experiencia de José hubiese sido mucho mejor porque en ningún momento se hubiese sentido traicionado, porque la comunicación hubiese sido completamente transparente. Así que acorten el recorrido que tienen que hacer los usuarios para suscribirse a su lead magnet, para que sea más rápido para el usuario y para que no sienta que diga, otro paso más, no, sean transparentes desde el principio. Bien, después, ¿cómo aplicar esto cuando tu cliente final son empresas? Para mí el lead magnet es la herramienta ideal cuando tu cliente final es una empresa, ¿bien? Las capacitaciones para empresas son fundamentales. Por ejemplo, no sé de qué sea, digamos, el rubro de la persona que comentó, pero si nosotros vendemos capacitaciones, podemos dar mini capacitaciones, por ejemplo. O si nosotros somos contadores, podemos dar una auditoría gratuita. O podemos dar un curso acelerado para las declaraciones juradas de ventas online. Estoy diciendo cualquier cosa, pero las ventas online son muy complejas y los impuestos para ventas online son cada vez más complejos, entonces se podría dar una capacitación sobre eso. Se puede dar un checklist, por ejemplo, para una empresa que venda, estoy usando toda la creatividad que me queda a esta hora de la noche, pero para una empresa que venda seguridad e higiene. Imaginemos que es una empresa que es súper B2B, o sea, seguridad y higiene es súper B2B. Entonces, un checklist para tu oficina, para cuando los empleados tengan que volver. Para mí, el lead magnet es mucho más efectivo o es mucho más útil justamente para quienes vendemos servicios y quienes vendemos B2B. Cuando vendemos a otras empresas, está buenísimo primero mostrarle a la empresa que sabemos de lo que hablamos y después sí, ir a venderle. Entonces el lead magnet es una excelente manera. Voy a dejar de compartir, así nos vemos un poco más grande y así puedo ver a ver también si hay otras preguntas y respuestas u otros comentarios. Si quieren pueden, si tienen más preguntas pueden hacerlas, y por supuesto si quieren mencionar el rubro de su negocio como para que pensemos a ver qué tipo de lead magnet se podría hacer, los invito a hacerlo. Así que dejo abierto a que hagan alguna otra pregunta antes de darle la palabra a Yani. Bueno, tenemos algunas preguntas. Ahí llegó una pregunta de Silvina, que dice, para vender una app. Bien, para vender una aplicación, lo primero que te diría es siempre ver qué está haciendo la competencia. Y la competencia, por lo general, es dar pruebas gratuitas. Lo que hace la competencia es dar pruebas gratuitas. O sea, vos podés utilizar la aplicación o de forma limitada,
digamos, porque tu aplicación tiene, imaginemos, N cantidad de funciones, tiene 100 funciones. Bueno, la versión gratuita se la das con 10 funciones. Las otras 90 funciones tiene que pagar, o por tiempo limitado. Esas son como las dos limitaciones que se suelen poner, ¿no? Te doy la aplicación, pero la podés utilizar solamente durante 2 semanas y después tenés que abonarla. En ese caso, tu producto es tu propio lead magnet, así que está buenísimo porque no es que tenés que salir a desarrollar otra cosa. O sí, digamos, pero ya tenés un lead magnet servido. Después no sé de qué sea tu aplicación, pero podrías hacer también webinars, masterclass, checklist, o sea, cualquier formato lo podés adaptar. Bien, a ver, voy a leer otras preguntas. Acá dice, estoy en el rubro inmobiliario, ¿cómo puedo crear un lead magnet para atraer potenciales clientes que quieran vender o alquilar o comprar? Checklist antes de mudarte, por ejemplo, buenísimo. A mí me recontra serviría, no me quiero mudar, pero me encantan los checklists. O cómo guardar los vasos de la cocina de cristal para que no se te rompan, digamos, todo contenido de valor que una persona que se quiera mudar pueda utilizar es un potencial lead magnet, sí o sí. Después, obviamente, podés hacer, por ejemplo, eh, bueno, esto me encanta. El open house se llama, perdón, yo no sé a conocer el espacio. Sí o sí pidan el dato, que nadie entre a ese lugar sin dejar su nombre, apellido y teléfono, porque ese cliente capaz no compra esa casa, pero está buscando. Entonces capaz le podés hacer la búsqueda de la casa o del departamento o del inmueble que está buscando. Bueno, esas son algunas ideas. Después se me van a ocurrir seguramente otras más. Sigo leyendo acá en el chat. ¿Para emprendimientos pequeños conviene esperar a tener un caudal más importante de seguidores? Te diría que no. Primero porque si vos tenés un lead magnet que decís, este lead magnet es espectacular, puedes hacer publicidad. Facebook, siempre que digo Facebook me refiero a Facebook e Instagram, son la misma cosa. Facebook tiene un formato de publicidad que se llama Facebook Lead Ads, que te permite pagar, como pagás para cualquier publicidad en Facebook, en Instagram, X cantidad de dinero con una gráfica, ¿bien? Y decís, bueno, ¿querés asistir a nuestro webinar sobre cómo aprender a leer más rápido? Dejanos tus datos, y ahí está llegando a una audiencia mucho más amplia que solamente tus seguidores. Lo mismo que hacer cualquier tipo de publicidad en Facebook, haces una segmentación de distintas maneras y le va a llegar a un montón de gente. Ese formato de leads, digamos, de formulario, los Facebook Lead Ads, es fantástico, junto a un montón de datos, sobre todo si lo que vos le estás ofreciendo al usuario está piola. Si le ofreces un curso sobre cómo vender en Mercado Libre, te lo van a dejar porque la gente quiere ese curso. Así que no hace falta que tengas una gran comunidad. Si vos sentís que no tenés una gran comunidad para generar visibilidad y convocatoria, podés ir directamente a hacer publicidad para el lead magnet. Bien. A ver, voy a seguir leyendo, creo que acá hay uno más. Mi negocio es naming, creación de marcas y branding, sustentación de marcas. ¿Cuál es tu recomendación? Podés trabajar muchísimo con templates de diseño, planificaciones de diseño, checklist para generar tu identidad de marca, o webinar de cómo tiene que ser, cómo podés generar tu identidad de marca. Y acá vuelvo un poquito al principio que decíamos, a veces hay temor de competir con uno mismo. El trabajo profesional nada lo puede reemplazar, o sea, ningún emprendedor puede reemplazar el trabajo profesional de un diseñador, y eso está clarísimo. Ahora, el emprendedor que no puede en este momento pagar por hacer su identidad de marca, va a necesitar que lo asesoren. Es preferible que vea tus videos a que vea los videos de tu competencia, ¿bien? Eso llévenselo, no están compitiendo con ustedes mismos, sino que están generando visibilidad. Para el tema de naming y branding, yo recontra orientaría a emprendedores a pensar qué es lo que los emprendedores están necesitando, qué son los startups, qué es lo que los startups están necesitando, y generaría contenido de valor en función de eso. El tema de diseño es muy útil, pero bueno, también se pueden pensar cosas como una guía de cómo levantar tu proyecto en Argentina 2021 en 10 pasos. Todos querríamos esa guía. Si alguien desarrolla esa guía, todos la vamos a querer. Bueno, a ver si hay más preguntas. A ver acá. No, esto ya está contestado y en el chat ya está contestado. Bueno, si alguno tiene alguna tiene alguna otra pregunta o hizo una pregunta y yo me la salteé, levante la mano o hágala.
y si no, le damos la palabra a Yani. Bueno, y están agradeciendo ya, Mica, por el espacio y por este webinar, un contenido sumamente interesante. Así que agradecemos a Escuela Click y a vos, Mica. Agradecemos a los participantes también que nos Por acompañaron favor. en todo el webinar. Estuvo muy bueno Lead Magnet, sí, aprendimos bastante sobre el corazón de los negocios B2B. Bueno, están preguntando si quedó grabado el encuentro, así que sí, los vamos a subir a las redes para generar leads y contenido. Lo vamos a estar subiendo al canal de YouTube, así que después chusmeen el canal de Escuela Click, que va a estar subido, para que lo puedan ver todas las veces que quieran. Y bueno, sobran las gracias a todos por venir, por estar, por venir a esta hora que yo ya sé que estamos cansados, ya es jueves y ya pasó casi toda la semana, así que gracias por quedarse hasta las 8 con nosotras viendo este webinar. Y gracias a los que dicen que el micrófono funciona, porque era un misterio, así que me alegro que esté funcionando, es la nueva adquisición. Bueno, gracias a todos, buenas noches, gracias Mica. Bueno, nos encontramos en el próximo webinar, próximo mes. Chao a todos, gracias.